En cuanto a identidad, somos mexicanos desde Tijuana hasta el río Grijalba. Identidad. Creamos una cosmovisión, creamos una mitología histórica y fundamos una nación como una república, un poquito menos de los 200 porque al principio fue una monarquía, pero más de 500 como cultura mestiza, porque aunque muchos quieran borrar el periodo colonial, esto no es posible. Y muchos quisieran conectar directamente el periodo mesoamericano al periodo independiente, lo cual tampoco es posible. Yo propongo en este video que los mexicanos no somos mexicas. Entonces, los puristas de la mexicanidad dirán, ¿cómo es posible esa aseveración? Pues sí, sí es posible. Somos mexicanos por identidad, e incluso si quieren mexicas por adopción, por tomar las figuras de una cultura para establecer la identidad de una nación. Pero étnicamente hay muy poca población mexica actualmente entre los mexicanos. Sí, nos heredaron el escudo nacional, nos heredaron el nombre y hasta ahí. Algunas ideas de lo que eran, porque tenemos mucho material sobre ellos, más que de otras culturas, pero no podemos decir que México es una nación azteca. Es una, étnicamente hablando, eso es un anacronismo geográfico. A ver, vamos a hacer un poquito de repaso. Aztlán, que es de donde se toma el nombre para llamarlos aztecas, y que este nombre lo dan historiadores posteriormente a la caída ya de los mexicas. No se llamaban ellos a sí mismos aztecas, ellos se llamaban mexicas porque habían tenido un líder con ese nombre, Mextli, el cual murió y después transforman en la figura de su guía Huitzilopochtli. Entonces ellos eran los Mextli. Entonces empiezan un grupo de migraciones que van a venir desde el Nuevo México, Nevada, California, bajando en un periodo de cientos de años. Migraciones chichimecas. Una familia etnolingüística que se va a conocer como los nahuas, una familia dentro de la cual hay muchas tribus, hay muchos grupos independientes unos de otros. Entre esas tribus de esta familia están los Mextli, los mexica, que decían venir de Aztlán y que por eso historiadores posteriormente les llamaron aztecas. Mientras tanto en Mesoamérica, estamos hablando acá por el año 500 después de Cristo, mientras el imperio romano se transformaba en el imperio bizantino en Oriente, mientras China vivía una edad de oro y mientras en África había grandes imperios, aquí había también un desarrollo cultural muy importante. Hay tres culturas madre en Mesoamérica. Una son los olmecas, la segunda son los mayas, que van a convivir incluso entre ellos, y la tercera son los teotihuacanos, que hasta hoy no sabemos a qué familia pertenecen. Hablamos de familias, no de tribus. Una familia contiene muchas tribus. Llegan a tener contacto entre sí porque la arqueología ha descubierto vasijas, tanto en Monte Albán en Oaxaca como en Teotihuacán, tienen parecido con la manufactura maya. A estas tres culturas las va a unir una figura, un héroe desconocido. Un dios serpiente emplumado sirve de puente entre las tres. Los mayas florecen, los olmecas florecen y los teotihuacanos florecen. Los grupos chichimecas de la Oasis América, que es más allá de Aridoamérica, donde le estoy diciendo por Nevada, por Nuevo México, por California, bajan hacia la Aridoamérica, que es lo que nosotros conocemos como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, parte de San Luis Potosí. Ellos van bajando. Para el siglo V, los olmecas ya tienen su eclipse. Los mayas también misteriosamente comienzan un periodo de bajada que hasta hoy es uno de los grandes misterios de la historia mesoamericana. Y los teotihuacanos se mudan de Teotihuacán a Tula, refundan una ciudad, pero no se sabe cuál es la causa. Algunos historiadores piensan que la entrada de los grupos chichimecas le comenzó a pegar a Teotihuacán. Entre esos grupos chichimecas nahuas van llegando los texcocanos, los ochimilcas, los chalcas, los tecpanecas, los acolúas, los huejotzingas, los tlaxcaltecas, y van filtrándose en Mesoamérica y empiezan a convivir con grupos que no son nahuas,
que son de otras familias, como los tarascos de Michoacán, como los totonacas de Veracruz, como los otomíes del Estado de México, como los mayas, y con estos misteriosos teotihuacanos que van a formar la cultura tolteca. De la unión entre nahuas, chichimecas, que no cuentan aquí los aztecas porque ellos se quedaron rezagados, son los últimos, ellos les decían los sin rostro, eran los como que los más desechados de entre la familia nahua. Ellos vienen muy atrasados, ellos van a su paso. Estos nahuas, chichimecas, tlaxcaltecas y huejotzingas y todos estos van a ir fundándose con los teotihuacanos caídos para formar la cultura tolteca, que es la cosmovisión de la Mesoamérica. Miguel de León Portilla crea el término de la toltequidad, que es toda esta visión bajo Quetzalcóatl como el dios unificador, como la serpiente emplumada, y nombran a su padre, que era un héroe antiguo de los chichimecas, Mixcoatl, y ahí funden y crean la toltequidad entre chichimecas, nahuas, que no están los mexicas ahí dentro, lo recuerdo, y los restos de Teotihuacán para formar la cultura tolteca. Entonces tenemos a los tecpanecas, a los acolúas, a los texcocanos. En Texcoco, huejotzingas, chalcas, ochimilcas, tlaxcaltecas, bien repartidos, forman sus altepetl, que es la antigua forma de vida que ellos tenían, no tanto como una ciudad o un burgo europeo. Son otro tipo de comunidades, sobre todo en cerros, agarran mucho eso por la cercanía con los dioses, porque los hombres en las primeras etapas primitivas, guiados por la religión, siempre buscaron los altos lugares para estar más cerca del cielo, porque el cielo siempre ha representado a los dioses. Así se conforma Mesoamérica con la toltequidad, que son nahuas absorbidos por la cultura teotihuacana, como lo que le pasó a los etruscos y latinos con los griegos, que terminaron conquistándolos, pero los griegos terminaron culturalizándolos. Tenemos lo que queda del mundo maya, tenemos totonacas, tenemos tarascos, tenemos zapotecas y mixtecas, que son otro grupo en Oaxaca, muy antiguo también, porque estamos hablando de Monte Albán, que convive con Teotihuacán y convive con las ciudades mayas. Y así está el mundo mesoamericano, con su ideología, con su religión, con sus formas de vida, pero desde el norte va llegando la última tribu nahua chichimeca, que son los mexicas, los hijos de Mextli. Y van llegando, pero cuando ellos llegan al centro del lago de Texcoco, no encuentran lugar porque todo está repartido. En ese momento los tecpanecas de Azcapotzalco y los texcocanos son los que mandan en el centro del lago, y estos mextli son mandados por el señor tecpaneca a ese islote. Los mextli son dentro de esta tribu. Hay, digamos, una división. Hay dos tipos de mexicas: los que se van a quedar en el islote principal, que son los mexicas tenochcas, y los que son los mexicas tlatelolcas. O sea, aún dentro de la tribu hay dos divisiones, que se van al islote de Tlatelolco y fundan su mercado, y los tenochcas fundan Tenochtitlán con sus 4 barrios antiguos y conocidos, y fundan lo que hemos hablado de las grandes calzadas, la de Iztapalapa, la de Tacuba, la de Tlalpan, que hoy todavía existen. Esas se quedaron. Esas calzadas tienen más de medio milenio de existencia. Y así se establecen y empiezan a hacer alianza con los tecpanecas y con los texcocanos, reinando Izcoatl, el cuarto Huitlatoani, y forman lo que se conoce como triple alianza. Al final son primos, por decirlo de alguna manera. Son nahuas, pero de diferentes tribus, ¿no? Nahuas tecpanecas, nahuas mexicas, nahuas texcocanos, y estos tres se unen. El Huitlatoani principal va a ser el Tenochca, el señor de Tenochtitlan, y van a empezar un periodo de conquista. No van a poder entrar a Michoacán porque los tarascos son muy fuertes. No van a poder con los tlaxcaltecas porque son muy fuertes. Van a tener tratos comerciales con los mayas, e incluso van a llegar muy lejos, Guatemala, Honduras, pero más en tratos comerciales. Pero donde sobre todo van a pegar mucho sus conquistas es en lo que es Hidalgo, en lo que es parte de México, en lo que es el lago de Texcoco, el estado de Oaxaca. Se van penetrando en lo que hoy es el estado de Guerrero, fundando altepetl mexicas también. Y en un periodo de 100 años aproximadamente, que es lo que dura realmente el poder de este imperio, pues van a establecer un tipo de dominio que no fue tanto militar, sino más comercial y tributario. Ellos no se van a meter con la forma de vida de cada altepetl, no van a imponer sacerdotes, no van a imponer religión. Van a tomar, de hecho ellos toman la toltequidad, la absorben,
porque ellos necesitan una identidad. Por eso se inventan el mito del águila en el nopal devorando una serpiente, porque necesitan una justificación para vivir en el islote más pantanoso y olvidado de un lago salado, como era el de Texcoco. E inventan esto. Ellos traen a sus dioses, como es Huitzilopochtli, su antiguo héroe, un dios sangriento, y fusionan su idiosincrasia y toman a Tlaloc, toman a Quetzalcóatl, y a Quetzalcóatl lo van a equiparar con Huitzilopochtli, van a ser sus deidades principales. Que recuerde usted que Quetzalcóatl es la unión del mundo antiguo maya, olmeca y teotihuacano, que después hereda la toltequidad formada por los nahuas, primos de los aztecas, y forman la Mesoamérica, que fue invadida, conquistada, controlada por los mexicas. Así que los primeros conquistadores de Mesoamérica fueron los mexicas. Ellos llegan e imponen su voluntad, e imponen sus sacrificios. Todos hacían sacrificios humanos, pero los mexicas hacían muchos más. Ellos, al tener un dios como Huitzilopochtli, los sacrificios eran diarios. Y esto se hace pesado incluso para sus aliados. Los mismos texcocanos, los mismos tecpanecas, se sentían en cierto modo amedrentados por la fuerza que tenían los mexicas. Entonces, más que militarmente, ellos van dominando comercialmente y por tributos, y respetan la forma de gobierno de cada Altepetl, respetan a sus caciques, respetan a sus señores. Ellos nada más dicen: págame el tributo en personas que necesito para mis sacrificios y el tributo en especie, y yo no te molesto. Y así van estableciendo su dominio. Pero fuertemente es el centro del lago, donde llegan a vivir hasta 300,000 personas en esa ciudad. Los tenochcas mexicas y los tlatelolcas mexicas, hasta 300,000 personas, crean un ejército, que eran los caballeros águila y todo esto que conocemos. Se infiltran en comunidades en Guerrero, algunas en Oaxaca, y ahí tienen sometidos a totonacas, a otomíes, incluso llegan su dominio hasta el Pánuco. Cuando llega Hernán Cortés, que hemos dicho no conquista México, porque no existe México, él libra una sola batalla, derrumba México-Tenochtitlan, pelean a muerte, y al ver los señores la capacidad política de Cortés, se le van uniendo. Se le unen los totonacas, se le unen los tlaxcaltecas y los texcocanos, que eran aliados, eran parte de la Triple Alianza. Dicen: pues bueno, los tlaxcaltecas y los totonacas traen un ejército de 50,000 hombres y estos están sitiados, pues vamos a unirnos a Cortés. Entonces, huecotzingas, chalcas, ochimilcas, tecpanecas, texcocanos, tlaxcaltecas, totonacas se unen a Cortés y forman un ejército inmenso que bien hubiera podido destruir a México Tenochtitlan sin Cortés. Pero Cortés tiene la habilidad política de unirlos, construye los famosos 13 bergantines, trae 600, 700 soldados con armas de fuego y trae la inteligencia, porque los españoles no eran unos ignorantes en la guerra. Ellos venían curtidísimos de guerras en Italia, porque no se nos olvide que antes la corona española tenía territorios en Italia, y curtidísimos porque habían estado luchando en contra de los últimos reinos taifas, de los moros en Castilla, en Aragón, en Granada, en Valencia, en Zaragoza, ¿no? Entonces venían curtidos en guerra, sabían de estrategia militar, sabían lo que era una guerra a muerte, y aplican esos conocimientos juntamente con sus aliados. Pero si usted se fija, es la toltequidad, o sea, estos que llegaron primero a Mesoamérica, unidos a otras familias como los totonacas o los otomíes, bajo el mando de Cortés, los que derrotan a los mexicas, a los primeros invasores, a sus opresores, porque ellos así lo veían. Para ellos fue una guerra de liberación. Caída México Tenochtitlan, Cortés le da de comer a Cuauhtémoc, le da de comer a su gente, empieza a sanar a los enfermos, porque él no quería, y no estoy haciendo una apología de Cortés, pero no quería la aniquilación. Lo he dicho en otras ocasiones, a Cuauhtémoc le hace falta pensamiento político, el pensamiento político que sí tuvieron los texcocanos o los tlaxcaltecas, no lo tuvo Cuauhtémoc, y por eso lleva a su ciudad heroicamente, pero la lleva al desastre. Cortés le perdona la vida, lo reconoce como un noble, perdona a los nobles sobrevivientes mexicas. 1 o 2 años después comienza a reconstruir la ciudad. Hay peleas con el rey y con sus consejos, porque no le quieren dar a Cortés el gobierno de la Nueva España. La Nueva España va a surgir 14 años después,
de la caída de México Tenochtitlan, no pierda eso de vista. Cortés va a quedar solamente como un marqués, el rey le va a decir, pues te va a dar el marquesado de Oaxaca, ese va a ser tu territorio, y tú pagas los gastos de la conquista, se los vas a pagar a Diego de Velázquez, con el que andabas peleado, y esa es la condición para decirle a Velázquez no te metas en los asuntos de Cortés. Y van llegando en un periodo de 14 años muchos conquistadores que hicieron muchas tropelías contra los indígenas, y ahí es donde durante ese periodo de 14 años donde nace la leyenda negra, ¿no? De que la conquista fue a arrasar a los pueblos mesoamericanos. No, realmente le digo, Cortés establece repúblicas de indígenas, no comienza a gobernar tan mal, pero él es vasallo. Él es vasallo, y el rey de España, que España nos la venden como, uy, súper atrasados, tenía instituciones muy avanzadas España. ¿Por qué? Porque ellos venían de aprender de los musulmanes y de los judíos, de lo mejor de la cultura antigua. España se funda Al-Andalus, Córdoba, Sevilla, sobre los cimientos de lo mejor de la cultura antigua, que son los griegos, que son los romanos, que son los judíos y que son los musulmanes. Entonces imagínense esa fusión que tiene España. Por eso está muy mal despreciar el mestizaje. Nosotros nos ponemos a pensar, los mexicanos somos la unión de la cultura griega, de la cultura romana, poquito de la cultura persa, de la cultura musulmana, de la cultura judía, de la cultura visigoda, de la cultura mesoamericana. O sea, fácilmente tenemos 7 culturas unidas a nosotros, grandiosas, así, de lo mejor que puede haber. Y a veces no lo valoramos, estamos ahí empedernidos en el cuento del indigenismo o en el cuento del hispanismo. Pero bueno, nosotros pensamos que cae México Tenochtitlan y ya, cayó todo México. Automáticamente ya desde la Alta California hasta el Usumacinta. No le digo, vienen conquistadores que van abriendo territorio, caen los reinos tarascos, se meten en San Luis Potosí, se meten en el valle del río Pánuco, en la Huasteca, terminan por entrar a la península de Yucatán, que nunca va a ser totalmente conquistada, La península de Yucatán nunca va a ser al 100% conquistada. Se meten a lo que después sería Nueva Galicia, que nosotros conocemos hoy como Jalisco, a Nuevo Santander, que después conoceremos como Tamaulipas, al reino de Nuevo León, que después conoceremos como Nuevo León, Chihuahua, Sonora, empiezan a extenderse, pero llega un momento en que se encuentran a tribus tan fuertes, porque las tribus del desierto del septentrión mexicano son mucho más fuertes. Los rarámuris, los yaquis, los seris, los mayos, los comanches, los apaches, son gente que, híjole, y le hicieron ver a los españoles su suerte totalmente. Entonces llega un momento en que el rey dice, ya no puedo yo confiarle el gobierno a estos encomenderos, a estos conquistadores, porque no tienen la habilidad de gobernar. Forma un consejo de Indias, el rey Carlos V, que lo conocemos por el chocolate que por otra cosa, que era más alemán que español, que estaba más interesado en los asuntos del Sacro Imperio Romano Germánico, que era la unión política de muchos pequeños ducados y reinos que iban desde Germania hasta parte de Francia, España, parte de Holanda, de lo que es Bélgica, parte del norte de Italia. Él estaba más ocupado allá, entonces forma un consejo de Indias y le encarga a ellos la administración de los nuevos territorios de América, y que le pagaran el quinto real, que es la quinta parte de toda la extracción del oro y de la plata, que también durante la leyenda negra pues se ha dicho que los españoles se llevaron todo el oro que había en México, lo cual es mentira, porque pues vean nada más cuántas catedrales hermosas y maravillosas, arquitectónicamente hablando, tenemos en México. O sea, basta ir al centro de Zacatecas, de Querétaro, de Guanajuato, de la Ciudad de México, de San Luis Potosí, para ver lo que se construyó. Entonces, mucho oro y plata se quedó aquí. Pero ellos pagaban el quinto real. Entonces el rey dice, nombren un virrey y terminen de conquistar ese territorio en mi nombre, ¿no? Y Cortés queda como un marqués, y le empiezan a restar importancia a los conquistadores aventureros, que descubren tierras pero no las gobiernan. Pero llega un momento en que topan con pared, y ya los que entran a Texas, a California, Arizona, pues son los frailes, y ahí se van llevando grupitos de españoles y fundan Santa Fe, Nuevo México, Monterrey, California, y así lo que es El Paso, que era como una aduana, o lo que es Ciudad Juárez, y van fundando así pequeños grupitos de una iglesita con algunos habitantes que no duraban mucho, porque llegaban a estas tribus del norte, comanches, apaches, chichimecas, y arrasaban. Pues el norte de México durante 300 años no logra ser totalmente conquistado. De hecho, ya en tiempos porfiristas, México y Estados Unidos firman un tratado en el que los ejércitos de ambas naciones pueden pasar la frontera bajo
la justificación de perseguir a los indios del norte. Ya independiente México, ya formado Estados Unidos como lo conocemos hoy, seguían dando batalla. Jerónimo, el apache Jerónimo, que da el grito valiente de Jerónimo, es en esa época que está peleando contra el ejército mexicano y contra el ejército estadounidense. Ellos nunca logran ser conquistados. O sea, sí, los españoles logran establecer pequeños reinos, pequeñas administraciones, ciudades. El norte es muy diverso, muy difuso sobre todo. Se da la independencia y los pueblos indígenas siguen dando su lucha. Tanto en la península de Yucatán, que incluso tuvo intentos separatistas, como Xoconusco Chapaneco, que tuvo intentos separatistas, y como las naciones de seris, de comanches, de apaches. Por eso los mexicanos no somos mexicas. Los que se quedaron a vivir en la Ciudad de México, Tenochtitlan, que la reconstruye Cortés, la gente de Tepito, la gente de San Pablo, la gente de Tlatelolco, que han nacido ahí, sus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, ellos podrían ser étnicamente descendientes de mexicas, tener parte mexica. Pero la gente de Veracruz son totonacas. La gente de Michoacán son tarascos, la gente de Oaxaca son zapotecos y mixtecos. El mismo Díaz era de ascendencia mixteca. El mismo Benito Juárez aprendió el español a los 12 años, él era zapoteca. Los yucatecos, los de Campeche, los guatemaltecos tienen sangre maya. En el Estado de México hay mucha sangre otomí. Y en el norte de México, como aquí en San Luis, hay todavía nahuas, pero los nahuas de la Huasteca. Y en el norte, en Chihuahua, en Sonora, en Baja California, son otras tribus. Entonces, los mexicas, que eran 300,000 personas y que fueron arrasadas junto a otras naciones, más por la viruela que por el trato de los españoles, pues lo poquito que logró sobrevivir de cada nación se integró con los españoles que fueron llegando, crearon el mestizaje, y lo que somos hoy los mexicanos, somos mestizos. Usted se toma una taza de café, usted está conectándose así con la cultura musulmana. Todas las palabras que tienen AL, como alcoba, como almohada, como alfiler, usted se está conectando con la cultura musulmana. Sus números son arábigos. El 0 es maya, pero también es hindú. Lo que hablamos es castellano, es el idioma de Castilla. Nuestro escudo es mitología mexica. Y nuestra comida, pues es la unión de todo este tipo de cocinas increíbles. Nuestra música, estamos oyendo una música con instrumentos mesoamericanos, no sabemos cómo era, pero tenemos la idea. Pero el mariachi, que es muy mexicano, pues es con la guitarra valenciana. Entonces, somos una cultura mestiza. Por identidad somos mexicanos, porque tomamos de los mexicas ese nombre y ciertos elementos, pero la gente de Tijuana no son mexicas, la gente de Tamaulipas no son mexicas, la gente de Oaxaca no son mexicas, la gente de la península no son mexicas. Mexicas serían los que nacieron en la Ciudad de México, y eso en los barrios del centro, porque ahorita la Ciudad de México, si hay gente en Azcapotzalco, por ejemplo, que pueda tener su árbol genealógico a 200 años, son tecpanecas. Si hay gente en Coyoacán, que en Coyoacán es donde Cortés construye en lo que se le quitaba el hedor a la Ciudad de México, Tenochtitlan, por tanta muerte, creo que pasan 2 años, Cortés construye un palacio de gobierno que hoy es el ayuntamiento de Coyoacán. Pues toda la gente de Coyoacán que logre comprobar que viven ahí desde hace 200 años, su familia, son acolúas. Simplemente en Xochimilco y en Chalco, en Texcoco, todavía hay familias que dicen, mi familia lleva aquí desde hace siglos. Son texcocanos, son nahuas texcocanos. Pero la gran mayoría, el gran grueso, pues somos mestizos, producto de que esos sobrevivientes tarascos, purépechas, totonacas, otomíes y más adelante mayas y chichimecas, pues se fueron casando con africanos y con españoles, y de ahí nacemos los mestizos, y esa es la riqueza de México. México es país de los aztecas, pues identitariamente hablando, por darnos una conexión con el pasado, pues sí, como los franceses pueden decir somos galos, somos francos, o los alemanes pueden decir somos germanos, cuando en realidad no lo son. Los franceses son un país que está muy dividido dentro de sí. Los borgoñones son borgoñones, y en el caso de los balones, los francos eran francos, pero como que cada nación toma, ¿verdad?, una identidad y la acopla a su ideología para poner los cimientos, lo cual no está mal. Pero étnicamente, pues no podemos decir que somos un país azteca. Los aztecas eran una de tantas tribus nahuas, la última que llega al Valle de México, lo conquista, lo exprime
y luego caen en una revolución interna ante otras naciones primas de ellos, nahuas, aliadas bajo la espada y el arcabuz y la sabiduría política de Hernán Cortés, y de ahí nace una nueva nación. Eso es lo que somos los mexicanos. No somos otra cosa, somos pura riqueza étnica y cultural, y de ahí pasamos de la toltequidad a la mexicanidad, que es donde ponen su ingrediente los mexicas, y de la fusión de la cultura española, de la toltequidad y del imperio mexica, nace lo que hoy conocemos como la mexicaneidad, que no se debe ni a España, ni a mexicas, ni a toltecas, ni a chichimecas, sino que es algo puramente nuestro y que lo llevamos forjando no de hace 100 años en la revolución, no de hace 200 años en la independencia. La mexicanidad nació el 13 de agosto de 1521, cuando cayó México Tenochtitlan, porque Cortés, y repito, no es apología, no agarró y degolló a todos los indígenas, les dijo esto es mío, sino que se sentó, hizo tratos con los nobles, hizo tratos con las naciones, y de las cenizas y de las piedras de ese imperio, por llamarlo de alguna manera, fundó un nuevo reino que quedó vasallo al rey de España. Un saludo orgullosamente como usted, mexicano, desde Tijuana, mexicanos hasta el Grijalva, mexicanos desde Tampico hasta Mazatlán, no importa que seamos neoleoneses, potosinos, jaliscienses, chilangos, durangueses, esa es nuestra riqueza, y en nuestra riqueza está nuestra identidad.